Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa del Club de los Optimistas, otro miércoles muy lindo, la verdad que se viene un poco de calorcito dentro de tanto frío, ¿no? Todos estos días. Bueno, estoy acá con mi compañera Mariana Alves, licenciada en Psicología, y Viviana García, quien les habla. Que bueno, el tema de hoy es ataques de pánico, así que le vamos a estar contando un poquito, bueno, lo que es, causas, todo lo que engloba, ¿no? Bien, Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están todos ustedes ahí del otro lado? Ya lanzamos la pregunta en Psicología Positiva Uruguay, pero antes de arrancar con el tema que nos compete el día de hoy, Vivi nos va a decir cuáles son los medios que ustedes tienen para comunicarse con nosotras. Bueno, como ya saben, se pueden comunicar a través del teléfono 2900-0996. Nos pueden seguir vía Twitter, OptimistasMN con mayúscula, por Facebook, por supuesto, el Club de los Optimistas o Psicología Positiva Uruguay, o si quieren mandarnos algún mail a elclub@montevideonight.com.uy. Y las preguntas son tantos, ¿viste? Son demasiados medios, estamos bombardeadas. Sí, bueno, la pregunta que habíamos hecho en Psicología Positiva Uruguay era si ustedes habían sufrido alguno de estos episodios, y Fernando nos acota que no, pero conoce gente que sí. Lucía nos dice sí y son terribles. Jimena, sí, es muy desesperante, creo que los primeros son los peores. Gracias a Dios tuve una persona que me habló y me enseñó a controlar la situación. Esto para mí fue la herramienta principal. Se necesita mucha paciencia y trabajo para superarlo, pero nunca sabes si vuelven. Irene nos dice, yo sufro ataques de pánico hace 12 años, con épocas mejores y peores desde mis 22 años. Les aseguro que es la sensación más fea que he sentido. Ahora sigo, luego de tantos años, tomando medicación y de todas maneras tengo mis días. Me encantaría escuchar el programa, pero justo ahora estoy dando clases. Se puede escuchar luego, sí, por YouTube Psicopositiva. Uy, ahí están subidos. También se repite los domingos a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. Si alguien quiere levantarse a las 8. Bueno, sigue diciéndonos Irene, lo peor es que la familia también sufre las consecuencias. En mi caso, mi hija se ha criado conmigo en esta situación. Ahora tiene 15 años y cuando me siento mal me dice, tranquila mamá, vos sabés que no te vas a morir. Claro, por la sensación, ahora vamos a entrar a explicar qué es lo que pasa en un ataque de pánico. Es terrible escucharla decir eso, me parte el alma. Suerte en el programa y perdón si me extendí demasiado. Bueno, todos los comentarios son bienvenidos. Y Sheila nos dice, hace 1 año y medio, pero hay que poner mucho de uno mismo para salir adelante. Y la buena noticia es que uno puede superar los ataques de pánico, más allá de que obviamente son bastante intensos y son una sensación bastante fuerte y fea. Puede igual que se dé, una vez y no sea repetitivo a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, puede ser un episodio concreto, puntual, y no quiere decir, pero también en otros casos se puede extender por periodos. Por periodos, y la persona como que ya convive con eso, ¿no? Uh-huh. Sí. Ya sabe que le va a pasar. Y bueno, eso por un lado debe ser también, dentro de todo lo malo, bueno, porque ya como que sabes cómo llevarlo, ¿no? Uh-huh. También, después con ayuda, por supuesto, y con medicación también, como en el caso de Irene, ¿no? Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer. Está el tema de la medicación, el tema de las terapias alternativas a veces funcionan. O sea, es a gusto del consumidor. Pero sí, hay muchas maneras de poder enfrentarlo. Los ataques de ansiedad están comprendidos dentro de lo que son los trastornos de ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? A ver, les vamos a explicar brevemente. La ansiedad es la activación del sistema nervioso en respuesta a estímulos externos o como resultado de un trastorno de la función cerebral. Hay mucho de químico jugando en el tema de la ansiedad también. El ataque de pánico en sí se caracteriza por ciertos síntomas, entre los que vamos a encontrar los más clásicos son las palpitaciones o taquicardia, esa sensación de como que el corazón se va a salir del pecho, una transpiración intensa, respiración entrecortada, sofocos intensos, malestar en el pecho, náuseas, un sentimiento como de debilidad, muchas veces también aparecen vértigos, una sensación de irrealidad, como que estamos y no estamos, algo así como la despersonalización, ¿no? Es estar presente y no estar presente. Como ausente en cierta forma también, como observando el panorama pero desde otro ángulo, ¿no? Como si estuvieras viendo una película en algún punto. También hay un terror inmenso a volverse loco o creer que uno se está muriendo, porque claro, esa sensación en el pecho es tan fuerte que muchas veces uno lo confunde con un ataque cardíaco. Claro. Entonces ahí está la desesperación. También hay zumbidos en los oídos y muchos calambres.
Bueno, 4 o más de estos síntomas se desarrollan abruptamente en un ataque de pánico y alcanzan su punto más alto luego de entre 10 y 20 minutos aproximadamente. Pueden durar bastante estos ataques. La adrenalina causa que el corazón bombee más sangre, la cual es recibida por todos los músculos mayores para aumentar su habilidad de correr rápido e incrementar la fuerza en sus brazos. Y el cerebro recibe más sangre para aumentar la habilidad de respuesta a una emergencia. O sea, todo nuestro cuerpo como que está en plan de ataque, ¿no? Ante la ansiedad súbita que digamos, se apodera de nosotros. Toma 3 minutos desde el momento en que tu cerebro manda la señal de emergencia hasta que tu cuerpo esté lleno de adrenalina, con más sangre en los músculos de brazos y piernas. En ese periodo de 3 minutos se siente que el corazón late con mayor fuerza y la sangre fluye por todo el cuerpo. Las glándulas suprarrenales, eso les voy comentando un poco de la química, siguen recibiendo ese mensaje de emergencia y por lo tanto continúan produciendo y descargando adrenalina. Por eso el cuerpo se siente tan tenso, tan intenso también. Cuando el cerebro deja de mandar la señal de emergencia, estas glándulas suprarrenales dejan de descargar adrenalina. O sea, por eso es como tan breve, ¿no? Porque es muy intenso, por lo general, ¿no? claro, es como muy intenso y dura poco. Sí, no, de repente no, los ataques de pánico a veces pueden durar bastante, o sea, es relativo, porque fíjate que a los 10 minutos es como la explosión, entre los 10 y 20 minutos es la explosión máxima, que todas estas sensaciones. A ver, todos los síntomas que les comentamos no van a sentir todos, van a sentir algunos. Los más clásicos son las palpitaciones, esa sensación de que uno se va a morir o que se está volviendo loco. A veces también uno se pone un poco paranoico cuando está en un ataque de pánico. ¿Puede tener como algún delirio de persecución o algo? O bueno, sí, o siente no tanto llegar a un delirio, sino sentir un poco paranoia, ¿no? Ser un poquito de que alguien está en mi contra o de que esto me va a hacer mal o querer salir de alguna habitación. Viste que hay mucha gente que, digo, para mí el ataque de pánico es como muy común, me parece, no sé, en nuestra hoy sociedad. En día, sí, muchísimo. De escuchar que hay gente que no puede viajar en ómnibus, que tiene que viajar en taxi, o gente que directamente como que no puede salir mucho, no sé si de la casa, pero sino de los alrededores, ¿no? Como de repente hacer un mandado por ahí cerca, pero como estar cerca de su casa por miedo o porque sabe que le va a venir un ataque de pánico Y ese es un problema, porque claro, una vez que tú viviste un ataque de pánico, te da miedo que te vuelva a suceder. Y a veces ese miedo lleva a lo que vos decías, que de repente la persona quiera encerrarse o no quiera caminar, no quiera trasladarse de un lugar a otro. Claro. O sea, esas cosas son consecuencias. Claro, estar en un lugar donde sepa que bueno, que está resguardado o que está con gente, ¿no? Tipo... O que se sienta segura la persona. Sí, y que más seguro que en tu hogar, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Luego de la primera crisis, la persona vive con este miedo así intenso, ¿no? De que se vuelva a repetir. Y bueno, y esto va a traer problemas, ¿no? Como decíamos, que quizás la persona trate de aislarse, o que, bueno, empieza a faltar al trabajo, o a veces también no quiera estar mucho con los demás, por vergüenza. Porque claro, uno porque está metido en el tema, pero si, digamos, una persona que no ha estudiado psicología o que no conoce, claro, sentir todo eso es muy raro y es muy intenso. Y como que no sabes qué te pasa. Muchas personas llaman a emergencia sintiéndose mal y bueno, los médicos hacen la revisación correspondiente hasta que llegan a la conclusión, pero uno se asusta muchísimo si no sabe lo que le está sucediendo. Claro, como vos decías, puede ser que piensen que le está dando un ataque cardíaco, ¿no? Exacto. El ataque de pánico se diferencia del estrés, ¿no? Del estrés comúnmente, porque en el estrés la ansiedad se mantiene por un largo tiempo y va produciendo también estados de depresión, fatiga, desánimo. El estrés puede ser incluso más complejo de revertir porque también puede dejar secuelas físicas. Y el estrés es como un estado más continuo en algún punto. El ataque de pánico es más puntual, si bien es muy intenso, es más puntual y se desata en determinadas situaciones. Claro, y además tiene, ese plus de adrenalina que no lo tiene el estrés. No.
Aclaremos que ser ansioso, porque muchos somos ansiosos, no implica necesariamente que vamos a padecer un trastorno de ansiedad. Entre los trastornos de ansiedad tenemos muchos, como lo que son las fobias específicas, la fobia social, el trastorno de angustia con agorafobia. Bueno, todo eso, no necesariamente ser ansioso implica tener un trastorno, así que tengámoslo cuenta también, porque cierto nivel de ansiedad es importante para nosotros. Primero, para defendernos o para estar más alertas ante determinados peligros, es importante. El problema es cuando, claro, esta ansiedad termina desbordando, yéndose de las manos. Claro. Es ahí cuando termina siendo problemático. Yo había traído para compartir con ustedes unos testimonios que esto lo extraje de mi blog. Yo tengo un artículo que se llama Tratamiento para los ataques de pánico, que es muy muy resumido, y habla más o menos un pantallazo general de cuáles son los tratamientos más comunes en estos casos. Ya que estás, nombra también el blog, así pueden... Claro, ¿no? ustedes si quieren entrar pueden entrar a psicologiapositivaUruguay.com. Pasemos el chivo. Claro, pero por ahí lo quieren ver Más de bien. 263 artículos para ustedes. Bien. Bueno, aquí les traje 3 comentarios que habían dejado a propósito de ese artículo. Algunos son más modernos, otros son más viejos, porque aparte creo que ese artículo lo escribí hace como un año o más. Bueno, Pilar nos decía: tuve ataques de pánico hace un par de meses y fue lo peor que me pasó en la vida. De verdad no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Es una sensación tan horrible que de verdad asusta. Cuesta recuperarse, pero se puede. Algunos tardan más y otros menos. En mi caso, por suerte, no necesité de medicación ni de consultas con el médico, ya que mi novio había tenido y gracias a él pude salir adelante, si no, no sé qué hubiera hecho. Gracias a Dios no volví a tenerlos, pero nunca se sabe cuándo puede ser la próxima vez y si habrá o no una próxima. Claro, ese como estado de incertidumbre que vive la persona es bastante molesto. Siempre fui una persona sana, nunca depresiva, pero sí muy ansiosa, algo miedosa y muy preocupada, y un día estallé. Y en ese momento quería irme a más no poder de donde me encontraba. Una experiencia realmente horrible. O sea, como que todos concuerdan que es una sensación espantosa y que es algo que realmente uno se siente como atrapado en el cuerpo, digamos, ¿no? Cuando vive todas estas experiencias. Sí, yo siempre digo que para mí es como miedo al miedo, ¿no? Parece un poco loco, pero... Y más una vez que te pasa, como que estás con ese miedo de que te vuelva a pasar, ¿no? Claro. Y eso puede hacer también que te pase. Uno se va sugestionando lo que Claro. pasa. Y La como que- sugestión juega ahí. Claro, porque en si contra. tú tenés un incidente, no necesariamente se va a volver Claro, a por repetir. supuesto. Ahora, si nosotros ya nos estamos sugestionando que nos va a volver a pasar, quizás en algún punto nos estemos empujando a que vuelva a suceder. Sin duda. Pero también entiendo a las personas que lo padecen. Una vez que te pasaste por esa situación tan fuerte, quizás sí estés pensando, qué horrible, se me vuelve a pasar Sí. y sea un poco inevitable. La idea es, bueno, a ver, acá en los comentarios son personas que decidieron no hacer terapia. Y como les decía, hay otros tratamientos alternativos como son la relajación, la meditación, el yoga. Pero eso siempre va a depender de la gravedad del caso, porque hay situaciones muy intensas. Hay personas que tienen ataques de pánico prácticamente Claro. todos los días, o por lo menos 4 veces por semana. Y evidentemente así no se puede estar, porque no puedes estar en la calle, en el supermercado, en el trabajo y Por estar supuesto, sufriendo claro. todo eso. No es necesario. Por eso creo uno tiene que ser muy consciente de la gravedad del asunto. Y de repente también es mejor agarrarlo a tiempo para que no... Para que se no vuelva a dispare. pasar. Para prevenirlo. Para prevenir. Lorena nos dice: tengo 27 años y padezco crisis de pánico desde los 14. Recién hace un par de años conseguí controlarlas y reducir el dolor, aunque las palpitaciones siguen. De adolescente perdí mucho en el estudio, ya que el clonazepam no dejaba concentrarme y en muchos casos me dormía, por lo que dejé la medicación por mi cuenta. Decidí solucionar mi problema por mí misma y creo que no me fue tan mal. Fue lento, pero seguro. Bueno, claro, en este caso capaz Claro. que si hubiera buscado ayuda hubiera sido un poco más rápido, ¿no? Porque desde los 14 Eso hasta los pasa con 27... con la medicación a veces. Sí, la medicación, no todos los Tiene organismos sus pros y reaccionan sus igual. contra. Pero aparte tiene que ver con un tema de organismo, creo. Porque hay personas que no les hace nada prácticamente y otras que lo sufren muchísimo. Claro, creo como que en este caso que estaba como todo el tiempo como dormida, cansada. Entonces por eso cada caso es un mundo y cada caso tiene que ser atendido de acuerdo Claro. a sus necesidades particulares. Esto, a ver, el ataque de pánico, los síntomas son genéricos para todo el mundo. En cuanto al tratamiento, creo que hay que ir más personalizado. María nos dice: llevo 2 meses sufriendo ataques de pánico nocturnos donde lo he pasado muy mal y he llegado a temer por mi vida, por volverme loca, por enfermar,
pero ahora estoy en tratamiento con ansiolítico. Aparte, he reducido el café. Hago bastante deporte y estoy intentando cada vez que me acuesto relajarme, no pensar cosas negativas y luchar con mi mente, porque todo está ahí. Así que espero poco a poco conseguirlo. Sé que es difícil, lleva tiempo, porque solo me pasa a la hora de acostarme y cuando cae la noche me empiezo a poner muy nerviosa. Pero sé que querer es poder y que mi meta es superar este bache. Así que ánimo a todos los que como yo sufrimos ataques de pánico. Vos sabés que como que me quedé con el último testimonio de María, que digo, está bueno, porque ella como que hizo un vuelco así total, ¿no? Tomó las riendas. Tomó las riendas, dijo, yo puedo, ¿no? Empezó a hacer deporte, que eso está buenísimo porque además te distrae, ¿no? Uh-huh. Dejó el café, porque dice que a veces que dicen que la cafeína como que un poco te altera. Y está bueno, yo qué sé, me gustó mucho ese testimonio de María, entonces. Y bueno, estamos ahí con los mensajitos. Verónica acá nos acaba de escribir. Dice, hola Mariana, te puedo escuchar por fin. Solo para contarte que las veces que me pasó, además de lo físico, lo que más me asustó fue sentirme sola en el mundo. Y que nadie me quería y que no podía seguir. Eran los pensamientos negativos autodestructivos que ni quiero acordarme. La fuerza de mi cabeza. Claro, los pensamientos que se disparan, las sensaciones físicas, todo contribuye para que sea evidentemente una explosión de emociones, de nervios, de ansiedad, lo físico. Es un momento muy poderoso. Pero bueno, hoy vamos a entrar de lleno en los ataques de pánico. Acá estamos haciendo un pantallazo de la definición y vamos también a pasear por los tratamientos distintos que se ofrecen, digamos, hoy en día. Y además también de chapa va un ejercicio de relajación. Bien. Para que ustedes vayan tomando nota y que lo puedan utilizar y aplicar, en todo caso, válido para todo aquel ansioso más allá de un ataque de pánico. Y bueno, y si quieren seguir escribiéndonos o por privado, bueno, o comentándonos por el chat o por el muro, o si quieren llamarnos. Tienen todas esas posibilidades. Ahora vamos a una pausa y cuando volvamos vamos a hablar de cuáles son las causas o qué cosas también contribuyen a empeorar los ataques de pánico. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en el Club de los Optimistas, como todos los miércoles a las 16 horas por www.montevideo.night.com.uy. El tema de hoy, los ataques de pánico. Y si ustedes quieren comunicarse con nosotras, hacernos preguntas, brindarnos su testimonio, su experiencia, bueno, ¿cuáles son los medios, Vivi? Bueno, se pueden comunicar al 2900-0996. Nos pueden seguir vía Twitter, OptimistasMN con mayúscula. También por Facebook, el Club de los Optimistas o Psicología Positiva Uruguay. También nos pueden mandar un mail si quieren al club @montevideonight.com.uy. Bueno, la causa de los ataques de pánico en realidad se desconoce, aunque existe la teoría de que los genes parecen tener incidencia, ¿no? O sea, si tu padre, tu madre o de repente un familiar de primer tipo más cercano puede llegar a influir. El trastorno de pánico es 2 veces más común en las mujeres que en los hombres. Puede aparecer en cualquier clase social, cultura, raza, no discrimina el trastorno, pero siempre será preponderante en las mujeres en una relación de 3 a 4. O sea, las mujeres son las que más propensas somos a los ataques de pánico. ¿Hay, un motivo? O quizás sea porque somos más sensibles, más susceptibles. O puede ser algo hormonal también, quizás. Queda la duda. Sí. Bueno, el ser susceptible y eso. En mí teorizando se asocia también con lo hormonal. Claro, creo también, ¿no? que primero las mujeres estamos como más ansiosas quizás porque tenemos que hacer muchas cosas usualmente, ¿no? Sí. Más hoy en día, que la mujer es profesional y es madre y es esposa y es amiga, o sea, tienen tantos roles que a veces es difícil. Por ejemplo, ¿no? Estamos hipotetizando, no digo que esta sea la verdad absoluta, claro. Pero creo que también hay muchas presiones hoy en día y eso dispara ataques de ansiedad también. Sí, yo casos. Creo que también el tema que la mujer tiene el ciclo menstrual, que el hombre no. Las hormonas pueden jugarnos en contra. Que quizás nos pone más sensibles, ¿viste? Sí, pero aparte, claro, los desequilibrios hormonales a veces, obviamente, tienen una incidencia en nuestras emociones. Estamos tirando fuerte. Una teoría acá con Mariana. Estamos hipotetizando sobre los ataques de pánico. Bueno, generalmente
comienzan entre los 25 y los 30 años, pero en algunos casos la edad de inicio es en la adolescencia o en la niñez, o sea, esto es lo menos común. Obviamente esto no se diagnostica hasta que los chicos crecen, o sea, de los 18 para arriba se comienza a diagnosticar. Un ataque de pánico comienza de una manera abrupta, de repente, y con mucha frecuencia alcanza su punto máximo, como le habíamos comentado, entre los 10 y 20 minutos. Algunos síntomas incluso pueden continuar durante una hora o más. Sí, Vivi, que no es tan 10 minutitos no solo. Tan pequeñito como uno puede pensar, ¿no? Pueden llegar a ser muy intensos y por un tiempo prolongado. Un ataque de pánico se puede confundir con uno cardíaco, como también lo habíamos comentado. Los ataques de pánico incluyen ansiedad respecto a estar en una situación donde un escape puede ser difícil. Por ejemplo, estar encerrados en una multitud, viajando en un auto, en un autobús, dentro de un shopping, por ejemplo, un estadio. Digamos, pueden ser un disparador esa sentirse encerrado. O mucha gente, ¿no? Extraña a uno también, puede ser que... Donde protegerse sea complejo, claro, ¿verdad? Porque si estamos ante una multitud, es como que es más difícil escaparse, digamos. Los ataques de pánico pueden cambiar el comportamiento y el desempeño que la persona tiene, ya sea en el trabajo, en el hogar, en la escuela. Las personas con este trastorno a menudo sienten una preocupación muy importante, y poderosa ante los efectos que sus ataques de pánico pueden llegar a acarrear. También las personas que padecen este trastorno pueden también presentar síntomas de alcoholismo, depresión y drogadicción, que a veces incluso estas cosas las disparan, claro, los ataques de pánico. No se pueden predecir. Eso quizás es lo que yo te decía, el tema de la incertidumbre. Uno está constantemente en un estado de incertidumbre porque no podemos darnos cuenta de cuándo puede llegar a aparecer. Al menos en las primeras etapas del trastorno no hay ningún desencadenante que comience el ataque. El recuerdo de un ataque pasado puede incluso provocar un ataque de pánico nuevo, ¿no? Si nosotros nos empezamos a acordar, uy, aquel miércoles cuando me pasó esto, uno puede llegar digamos, desencadenar esa serie de pensamientos que puede incluso empujarnos a tener un nuevo ataque. Se clasifican las crisis de angustia de una manera determinada. Tenemos, por ejemplo, las inesperadas o espontáneas. Estas son aquellas en las que el comienzo de la crisis no se relaciona con estímulos ambientales que pueden interpretarse como causales, o sea, como desencadenantes. Suele darse en el trastorno de angustia con o sin agorafobia. Agorafobia es este miedo a los espacios abiertos. Sí. Las situacionales. En ellas las crisis de angustia aparecen casi inmediatamente después de la exposición a un estímulo que atemoriza o solamente por la anticipación en nuestra cabeza. De que pensar que te va a venir un ataque de pánico, que te va a pasar. Y es más frecuente que ocurra esto en la fobia social y en las fobias específicas. O sea, digamos, componente imaginativo tiene una incidencia muy fuerte. Y por último podríamos hablar de las que están más o menos relacionadas a ciertas situaciones. Estas se presentan algunas veces frente a la exposición a estímulos probablemente ansiógenos, o sea, estímulos que generan ansiedad, como por ejemplo viajar en un avión, en un tren, y sí suele darse en la agorafobia. Claro, también es como el miedo a lo nuevo, ¿no? O sea, o estar en una situación quizás que antes no te pasó, donde uno no tenga mucho control, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de los espacios abiertos o cuando hay tantas personas. No hay mucho control sobre eso. O sea, si uno va a ir a ser exagerado, puede pensar, no sé, pueden pasarme por arriba todas estas personas, puede pasar algo y nos quedamos todos acá encerrados. La imaginación es muy volátil. Claro. O sea, yo te voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, ¿puede pasar que te dé un ataque de pánico, le dé a una persona, ¿no? Que, por ejemplo, tuvo un episodio de robo, ¿no? Entonces quedó como también esa sugestión, ¿no? A partir de eso tuvo un ataque de pánico y siempre lo sufre.
Bueno, ahí en realidad ante una situación de violencia o algo fuerte, en realidad me hace pensar más en el síndrome postraumático. Claro. O sea, que de Más en repente, eso. sí, está más asociado con eso porque luego de que nosotros vivimos una experiencia traumática, llámese robo, accidente, alguien me quiso matar, no sé, siendo exagerados, Sí. ¿no? O me secuestraron, que pasa también. Uno ya tiene miedo y ya empieza a revivir eso en su mente. Eso es una cosa distinta. ¿Que puede llegar a generar un ataque de pánico? Quizás. O sea, no es tan correlativo. Aparte, creo que hay mucho de biológico también en los ataques de pánico, porque pensemos, estamos hablando de personas que ya tienen una predisposición a la ansiedad, Claro. ¿verdad? Somos personas ansiosas. Los que ya no son ansiosos es muy difícil que lo despierten. Ya tenés esa predisposición ansiosa, más alguna cosa que te haya pasado o que en realidad que te haya desbordado. Yo eso lo he notado mucho en los consultantes, que son situaciones donde fue como un shock emocional fuerte, que de repente, no sé, una ruptura amorosa, o una mudanza, un abandono, cosas, digamos, importantes. Claro, la Eso pérdida de un familiar, por ejemplo. también, por ejemplo, eso también pasa. Entonces, digamos, no digo que sea exclusivamente esos los desencadenantes, pero creo que contribuyen, digamos, un factor emocional fuerte sumado a una predisposición ya genética, puede llegar a dispararnos, o por lo menos hacer como el condimento perfecto para que esto no suceda. Las crisis son un trastorno de pánico cuando estos ataques son inesperados, son recurrentes y además tiene que ser seguido por al menos uno de los siguientes síntomas que les vamos a enumerar. Por ejemplo, la inquietud persistente frente a la posibilidad de que aparezcan nuevas crisis. O sea, eso es como una fija, que siempre va a estar ese temor y preocupación a que me vuelva a pasar. Luego, la preocupación por las consecuencias de los ataques, y eso tiene que ver con que, por ejemplo, si me pasó en el trabajo, ¿cómo voy a quedar yo con mis compañeros? ¿Qué va a pensar mi jefe? ¿O qué me van a decir? O bueno, o consecuencias de repente en el hogar, ¿no? Mi hijo, como comentaba hoy en el muro de Psicología Positiva Uruguay, mi hija preocupada diciéndome no te vas a morir. Claro, o sea, todo lo que sufre el entorno también ante esa situación, que obviamente no es que la persona lo esté queriendo generar, sino es que se da y bueno, y uno tiene que lidiar con eso de la mejor manera que pueda. También otro factor es el cambio de la conducta relacionada con la crisis. Hay personas que terminan estando más tristes, o más ansiosas, más temerosas. Bueno, son unas de las consecuencias que pueden quedar ante esta situación. Como un estado o más desganadas también. Claro, por eso esa adrenalina, me parece que como que después viene como ese estado de tranquilizadas, ¿no? Pero creo que más allá digamos, de lo biológico que nos sucede con esa explosión en el cuerpo, claro, ¿no? Creo que está el tema, bueno, sumado a todo esto de los miedos y las consecuencias y quizás la vergüenza, es como que también la persona deja a veces de hacer cosas que antes le gustaban. Por ejemplo, dejan de ir al gimnasio, dejan de salir a caminar, o dejan de ir a la casa de algún amigo. A veces abandonan algunas actividades, ya sea por preocupación, por miedo, por vergüenza. Claro, por ejemplo, no sé, asistir a un cumpleaños donde haya mucha gente, esas cosas. Claro, algo que uno no pueda manejar necesariamente. Bueno, hay ciertas complicaciones, ¿no? Ciertas cosas que si uno las hace termina agravando, o por lo menos, digamos, potenciando probables ataques de pánico, como son, por ejemplo, el consumo exagerado de drogas y alcohol. Las personas con trastorno de pánico tienen mayor probabilidad de estar desempleadas, de ser menos productivas en el trabajo y tener relaciones interpersonales complicadas. Por estas cosas que les comentábamos, que puede generar un ataque. Se puede presentar la agorafobia cuando el miedo a futuros ataques de pánico lleva a alguien a evitar situaciones o sitios que piensa que causan los ataques, porque la persona empieza a intentar atar cabos de qué fue lo que a mí me despertó esto, claro. Que a veces no hay una explicación muy coherente. Pero bueno, uno puede tratar de asociarlo con algo y quizás lo asocie con algo erróneo y lo termina evitando, ¿no? A mí me pasó porque fui al shopping, por ejemplo. No, supongamos. Claro, le tengo miedo a la gente. Sí, o es el ómnibus, no me voy a subir más al ómnibus porque a mí me pasó. Claro, uno de repente lo asocia, me pasó en el ómnibus, siempre me va a pasar en el ómnibus, por ejemplo. Esto puede llevar a la persona a poner restricciones externas, o sea, súper extremas, acerca de lugares, a dónde va, con quién está. Si una persona está padeciendo ataques de pánico, tiene que evitar el alcohol,
los estimulantes como cafeína y cocaína. Porque todas estas sustancias empeoran los síntomas. Claro, al darnos tanto como adrenalina al cuerpo, enloquecernos un poquito, no estimularnos demasiado, también pueden contribuir. Sí, a mí una vez me dijeron que el alcohol incluso como que era como depresivo, como que te causaba depresión. Como que te baja, sí. o sea, supuestamente te desinhibe, pero también Viene un te estado deprime después, sí. Biológicamente también. O sea, no estás tan despierto, por ejemplo, perdés reflejos. A nivel sexual tampoco es un mito, o sea, no está bueno en realidad, porque te baja la libido también a veces. Entonces, en ese sentido es depresor. Sí, es cierto. Pero bueno, todas estas cosas uno las tiene que evitar, porque si uno ya tiene ansiedad de por sí y le agregamos algún estimulante, y ni que hablar de las drogas fuertes, ¿verdad? También. Porque eso además, muchas veces por consumir determinadas drogas, y no es para asustar a nadie, pero lo han comprobado, se pueden disparar hasta episodios psicóticos por haber probado alguna droga. Yo creo que eso tiene que ver con la predisposición ya de cada uno. No digo que a todo el mundo le va a suceder. Pero si estamos hablando de una persona con un potencial trastorno de personalidad, por ejemplo, y le agregás cocaína, le agregás drogas, bueno, otras drogas fuertes, evidentemente ahí lo estás empujando. Sí, obvio. Hay gente que toma alcohol y la ves, es como que no le hace está nada, todo bárbaro, ¿no? Y hay gente que sin embargo ya capaz que ya se toma un vasito de cerveza, ¿no? Por ejemplo, y ya... Por eso, uno tiene que tener mucho cuidado con qué ingiere en su organismo. Bueno, vamos a la pausa y cuando volvamos vamos a hablar de los diversos tratamientos que tenemos para los ataques de pánico. Ya volvemos. Volvemos acá de la pausa, estamos en el Club de los Optimistas hablando de ataques de pánico. Y ahora vamos a hablar de lo que es los diferentes tratamientos, pero antes les voy a repetir los medios de comunicación, ¿sí? Se pueden comunicar a través del 2900-0996. También nos pueden mandar un mail si quieren a elclub@montevideonight.com.uy. Nos pueden seguir vía Twitter, optimistasmn con mayúscula. También por Facebook, el Club de los Optimistas o Psicología Positiva Uruguay. Bueno, en cuanto al tratamiento, es muy importante que apuntemos a un diagnóstico temprano y preciso. Pero tenemos que tener en cuenta que debido a la variedad de los síntomas y la brusquedad con que estos se presentan, y también esta predominancia de lo corporal, puede tardarse muchos años a veces en llegar a dar con un diagnóstico correcto. Porque muchas personas a veces, en vez de ir con un profesional de la salud mental, un psicólogo, un psiquiatra, asiste directamente a un médico. Y algunos médicos no reconocen que puede estar tratándose acerca de un ataque de pánico. Hoy en día es mucho más común. Quizás esto pasaba más al principio, ¿no? Cuando no era tan popularizada este trastorno. El tratamiento tiene que reunir al menos a un psiquiatra que indique la medicación más apropiada de acuerdo al caso y también a un terapeuta entrenado en trastornos de ansiedad o que trabajen en equipo. Además de esto, es fundamental la información al paciente o al consultante y a su grupo familiar sobre las características de la enfermedad para que sepan cómo controlar los ataques y también si pueden colaborar un poco con el tratamiento. Hay que prevenir las crisis informando que las mismas pueden llegar a desencadenarse, no exclusivamente, pero pueden ayudar a factores psicológicos como por ejemplo conflictos reprimidos, perfeccionismo, demandas propias en exceso, o sea, por ejemplo, autoexigirse de manera exagerada o estar muy estresados. También hay factores físicos, como por ejemplo puede ser el exceso o la falta de la actividad física. Vieron que el exceso también es malo. También el consumo exagerado de sustancias estimulantes o adictivas, como lo habíamos mencionado, como el café, alcohol, anfetaminas, barbitúricos, cocaína o medicamentos que producen ansiedad, que esto también puede ser. Claro, por ejemplo, en el caso de hoy que tú leíste, María, bueno, se ve que María estaba muy informada, ¿no? Que digo, justamente empezó a hacer ejercicio, dejar el café, digo, todas las cosas que, bueno, que son saludables como para, por ahí, ser más llevadero, ¿no? O prevenirlo. O sea, también, digamos, aprovechó lo cotidiano
para, digamos, a su favor. Sí. Para poder estar más tranquila, quitándose los estimulantes, como vos decías. Bueno, sí, también para manejarlo de una manera más apropiada. El tratamiento medicamentoso, o sea, el tratamiento psiquiátrico, médico, tenemos, por ejemplo, a los antidepresivos, que son inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Ese es un nombre bastante técnico, pero bueno, les comento los medicamentos más Serotonina comunes. en realidad es un neurotransmisor. Sí, es un neurotransmisor, exacto. Que la serotonina también está muy, muy involucrada con nuestro estado de ánimo, como la dopamina. Todo lo que termine con Nina o Mina. Está todo relacionado. Bueno, estos medicamentos que tienen que ver más con inhibir selectivamente la recaptación de la serotonina son conocidos en el mercado como fluoxetina, sertralina y paroxetina. Todo con Nina. Todo les Nina. digo. Otros medicamentos que pueden utilizar son los antidepresivos inhibidores de la recaptación de norepinefrina. Bueno, esto, o sea, no es tanto mi área, No pero lo tienen por qué aprender esto. no, es para que ustedes sepan, ustedes acuérdense que pueden mandarles anticonvulsivos, que son estos remedios que también se mandan a veces para los casos de epilepsia, y las benzodiazepinas. Bueno, eso hasta ahí la parte medicamentosa, que no es mi fuerte, pero bueno, les quería Creo que con estos compartir. nombres no es el fuerte de nadie. No, les quería compartir igual porque seguramente sertralina y fluoxetina son bastante comunes. O sea, seguramente alguien que haya pasado por un tratamiento medicamentoso Aunque conocen. se les va a sonar. Aunque sea de nombre, les va a sonar. Otro enfoque, digamos, que lo recomendamos mucho, es la terapia cognitivo-conductual, que ayuda más que nada a entender los comportamientos y cómo poder también cambiar nuestros pensamientos. La reestructuración cognitiva es este proceso que nos invita a cambiar los pensamientos negativos que influyen en la ansiedad por aquellos pensamientos más positivos y realistas. Por ejemplo, no necesariamente a uno le va a volver a dar un ataque de pánico. No necesariamente nos estamos muriendo. Claro. No necesariamente esas sensaciones corporales que sentimos indican una enfermedad física. Ese tipo, ¿no?, de creencias que pueden estar ahí, las vamos despejando, hablándolas, trabajando con la persona. También hay que identificar cuáles son esos pensamientos negativos. En los trastornos de ansiedad, las situaciones siempre se perciben como mucho más amenazadoras de lo que en realidad son. Hay que preguntarnos qué es lo que estábamos pensando cuando comenzamos a sentirnos ansiosos. O sea, esto de catastrofizar un poco, ¿no? Claro, si realmente es real ese pensamiento negativo o es también fruto como de lo que es el trastorno, iba a decir, el ataque de pánico en sí, ¿no? Uh-huh. Claro, aparte, digamos, O sea, todo lo que desata el ataque de pánico. pensemos, ¿no?, que uno puede creer que, como decíamos hoy, que el shopping es una fuente amenazadora, o que un estadio, o que estar en el ómnibus, o estar en un tren, o estar en un avión, y de repente estamos exagerando esa situación de una manera muy... Claro, como tranquilizarse y decir, bueno, o sea, tengo que estar tranquila, no me va a venir, no tengo que sentir miedo, porque si no es como que lo estás, ¿no?, llamando al ataque de pánico en sí. Y es que en algún punto sí, esto que hablamos de la Claro. sugestión. Hay que desafiar esos pensamientos negativos, hay que cuestionar la evidencia que nos brindan esos pensamientos de temor, analizar las creencias que no son útiles para nosotros, pensar cuáles son las posibilidades reales de aquello a lo que le tenemos miedo puede llegar a ocurrir de verdad o pueda volver a suceder. ¿Es cierto esto? Es como, por ejemplo, ¿no? Siempre pongo el ejemplo. Si a ti te pisa un auto, ¿necesariamente te va a volver a pasar? No. La situación fue espantosa, obviamente, las secuelas, horrible, pero ¿necesariamente te va a pasar todo el tiempo? No, por supuesto vas a tomar otras precauciones que antes quizás no tomabas. Eso no quiere decir que estés todo el tiempo sugestionado De que ¿no? va a volver de a que va a volver a suceder. suceder. Exacto. Reemplazar los pensamientos negativos con pensamientos más realistas involucra identificar las predicciones irracionales y distorsionadas que nuestros pensamientos ejercen sobre la realidad y luego reemplazarlas por aquellos pensamientos que son más ajustados a la realidad.
Podemos incluso crear frases para calmarnos cuando sentimos que estamos ante una situación amenazante, como una especie de mantra, si se quiere, personal. Y sí, yo supongo que cada uno debe tener, ¿no? Como su manera de tranquilizarse, sí. ¿no? O sea, digo, esto no es personal, como en el caso del enojo, que yo digo, la frase de cabecera es, esto no es personal, o sea, claro, por ejemplo. O sea, podría asociarse, no sé si asociarse, pero compararse con los ataques de ira que nosotros hablamos, ¿no? Como hablarse a sí mismo, ¿no? Y decirse, bueno, me tengo que tranquilizar. Entrar en diálogo con uno. Claro, para mí es súper importante, sí, porque... Y hay que también, en esta terapia cognitiva, nos ayudan a manejar el estrés y relajarnos cuando se presentan los síntomas. Porque también cuando empiezan a presentarse hay que sacarle poder de inmediato. Si uno entra en la vorágine de los pensamientos, se nos va de las manos y terminamos sufriendo el ataque y no hay manera de evitarlo. Pero si estamos atentos y tenemos todas estas herramientas, ya sean psicológicas o, bueno, químicas, nosotros podemos defendernos de este momento tan intenso. O sea, la palabra intenso es lo que más me parece que explica lo que la gente vive. En la terapia de exposición, la persona está expuesta a las sensaciones físicas de pánico en un ambiente controlado y seguro. De esta manera, se pueden aprender nuevas técnicas para lidiar con el temor. Por ejemplo, se puede mover la cabeza de un lado a otro, hiperventilar, retener la respiración, o sea, someter al cuerpo a síntomas similares de los cuales uno sufre cuando está en este ataque. Con esta exposición a estas sensaciones corporales en particular, vamos a comenzar a experimentar menos temor ante ellas y por lo tanto podemos ejercer más control sobre el pánico, porque cuando empezamos a experimentarlas tan a menudo, comienzan a perder fuerza. O sea, ya no son tan especiales y tan únicas de ese momento. Pasa en cualquier momento, yo las puedo generar, yo tengo control sobre la ellas. persona ya, claro, pasa a tener un control porque ya como que conoce lo que va a pasar. O sea, como cada etapa, ¿no? Entonces ya como que lo prevé y dice, bueno, esto lo voy a pasar, voy a esperar que pase. O sea, sé cómo controlarlo. Sí, y aparte, digamos, como que uno puede aprender a reconocerlo también, ¿no? A reconocerlo, sí, sobre todo. A ver, estoy empezando a tener palpitaciones fuertes, estoy empezando a sudar las manos, me callo un mensaje. Estoy empezando bueno, no sé, a todo lo que se nos genera en ese momento. Entonces, es como esta exposición, tanto exponernos a estas sensaciones, le va sacando fuerza. Es también lo que se utiliza, por ejemplo, en las fobias. Uno hace esta exposición progresiva, donde, por ejemplo, suponete que le tenés miedo a los ratones, y bueno, y arrancamos con fotos de ratones, arrancamos con videos de ratones, y bueno, incluso en algún punto podés incluso llevar una jaulita con un ratón a la sesión y a la persona sale corriendo. Bueno, o sea, la idea es hacer este tipo de cosas, porque al estar tan exageradamente con el estímulo, ya como que pierde gracia, claro, en algún punto. Eso que decías vos de los ratones se usa mucho en las terapias conductuales. Claro, exacto. ¿No? Sí. Es como, bueno, lo que te genera, enfrentarte a lo que te genera miedo, ¿no? Tanto te enfrentas que en algún momento, no sé si se pierde el miedo, pero capaz que se aprende a vivir de otra forma con eso. Claro, ¿no? claro. Exacto. Igual el ejemplo del ratón, bien. Bueno, pero es que es cierto, en realidad sí, existe, claro. No lo estoy inventando. O bueno, también hay gente que le tiene miedo a los gatos, por ejemplo. Y también a veces el punto... Vos seguro que no. No, yo los amo, totalmente. El punto a ver, digamos, pico, es cuando lográs que la persona pueda estar en la misma habitación con un gato, por ejemplo. O con un ratón, o con lo que sea. Claro. Es tipo prueba superada, ya prueba está. superada, o sea, no sé si lo querrán al pobre animal, pero por lo menos no van a salir corriendo ni van a tener fantasías de que se los van a encontrar en cualquier parte. Claro, que eso también sucede. Y bueno, cuando nosotros aprendemos a reconocer estos síntomas de ansiedad y las sensaciones corporales que esto conlleva, nos sentimos más en control, nos sentimos mejor. Y tenemos también que procurar aprender técnicas de relajación, como respirar muy despacio, decirnos cosas tranquilizadoras y también meditar. Sobre todo hay que enfrentar a esos temores para vencerlos, ya sea en nuestra imaginación, ¿no? Con esto de la exposición en la mente, o en la vida real. Los miedos, a veces, y yo te diría en el 99% de los casos, no son más que fantasías que uno mismo se genera. Entonces, estas fantasías terminan atentando con nuestro bienestar.
Por eso hay que empezar a quitarle fuerza a esos miedos, a esas fantasías es como que una alimentamos. interpretación errónea de la realidad. Exacto, o exagerada. O exagerada. Porque, sí. a ver, por ejemplo, ¿no? Si uno se queda encerrado en un ascensor, obviamente que no está lindo y uno se puede poner nervioso, pero necesariamente no implica que vas a quedarte eternamente encerrado en un ascensor o que alguna tragedia va a suceder. Claro. Entonces, como que empezar a encauzar más hacia lo realista esa situación que parece tan, no sé, avasallante, que en realidad no lo es tanto, pero con el poder de la mente le damos una fuerza muy, muy grande. Bueno, vamos a la pausa y seguimos con un poco más del tema del tratamiento. Bien, ya volvemos. Estamos nuevamente acá en el Club de los Optimistas. Estamos con el tema de ataques de pánico y estamos contándoles un poco, tratamiento en el corte anterior. Y ahora les voy a comentar los medios de comunicación, que ya falta poquito, estamos a media hora de terminar, pero se Así pueden que apúrense comunicar. si quieren comunicarse. Y si nos pueden, nos gustaría escuchar alguna historia, ¿no? Uh-huh. Como las que contamos, de igual de todas maneras en el muro habían dejado algún que otro testimonio también, cortitos, pero contribuyeron también a explicar un poco cómo se sentían y qué hicieron también para manejarlo. Esto del control de los pensamientos, por ejemplo, es algo que se repite. Bien, los medios de comunicación se pueden comunicar a través de Facebook, ¿no? Psicología Positiva Uruguay o el Club de los Optimistas. Nos pueden llamar al 2900-0996. Nos pueden seguir también vía Twitter, OptimistasMN, MN con mayúscula, o nos pueden mandar un mail si quieren a elclub@montevideonight.com.uy. Bueno, en cuanto al tratamiento, es muy importante ayudar al consultante a realizar esas actividades que evita por miedo a que le puedan provocar un ataque de pánico. Se trata, por ejemplo, de hacerle ver que en realidad no siente miedo ante las actividades en sí, sino que en realidad tiene miedo a sufrir un ataque de pánico mientras las realice. Porque, esto que decíamos, que las personas a veces dejan de hacer determinadas cosas, porque las asocian al ataque de pánico. Pero en realidad no necesariamente van a ser el desencadenante. Y no es que eso que estamos haciendo nos despierte el pánico, sino que nos estamos imaginando que puede generarnos el ataque. Yo creo que pasa porque como que no hay un motivo concreto en un ataque de pánico, ¿no? O sea, diferente de un trastorno que, tenés un diagnóstico, te pasó esto por esto, ¿no? O quizás algún trauma. Pero como un ataque de pánico no sabés, no tenés como una causa así, ¿no? Como decíamos hoy, que puede ser una predisposición genética, por ejemplo. Entonces siempre como que lo vas a asociar a, me vino un ataque de pánico porque, no sé, le tengo miedo a otra cosa que en realidad no es. No necesariamente. O sea, digamos, la terminamos echando la culpa a cosas que no necesariamente están involucradas de verdad en lo que nosotros estamos sintiendo. Hay que aprender que los síntomas de ansiedad que podemos llegar a sentir al realizar estas actividades, no sé, ya sea ir al shopping, ir al trabajo, ir a caminar, lo que sea que creamos que nos produce, no tienen por qué convertirse en un ataque de pánico en sí. Y nosotros podemos llegar a controlar estas situaciones si, por supuesto, tenemos el apoyo indicado. La terapia ayuda al consultante poco a poco a recobrar su confianza, a controlar los síntomas y a perder el miedo de sufrir un ataque. Como consecuencia, a volver a realizar esas actividades que antes evitaba. Suelen ser tratamientos muy graduales que permiten a la persona recobrar lentamente la confianza en sí mismo y así ir perdiendo también esas fobias que uno va adquiriendo en el proceso. Las técnicas de relajación pueden ayudarnos a navegar por un ataque de pánico, o sea, surfear por ese mar de emociones, como si la persona estuviera así, digamos, esto que yo les decía, surfeando sobre ese vaivén emocional. Las técnicas de respiración, como la visualización, nos pueden ayudar a tener menos miedo durante un ataque, a lograr que estos sean más cortos e incluso también prevenir ataques futuros. También puede ser útil compartir nuestras experiencias con otras personas que han llegado a experimentar un ataque también. Claro, por eso el tema de las terapias, ¿no? Grupales, por ejemplo. También
Uno va aprendiendo, por ejemplo, en las terapias de grupo, cómo otras personas lo manejan, claro, cuáles son de repente las herramientas más utilizadas o algún truquito para poder salirse de ese estado de ansiedad. Todas estas experiencias, está buena que por eso también nosotros leíamos los testimonios, para que vean que aquel que nos está escuchando y está padeciendo de estos ataques de pánico, entienda que no está solo, que es algo muy común, que les pasa a muchísimas mujeres, también hay una prevalencia más en las mujeres, y que es importante que nosotros estemos informados para poder recibir el tratamiento adecuado. Que si bien muchas personas prefieren hacerlo solas, salvarse solas, por así decirlo, no digo que sea imposible, porque incluso hay gente que lo ha hecho exitosamente, pero a veces tardan como más tiempo. Creo que uno, con la ayuda de un profesional, puede acortar tiempos de resolverlo. Claro, y si quiere manejarlo la persona sola, que lo haga, pero que esté informada, ¿no? Uh-huh. Para saber justamente cómo manejarlo. Exactamente. Bueno, y una cosa importante para resolver estos ataques de pánico son los ejercicios de relajación. Porque el ejercicio de relajación consiste básicamente en suprimir la tensión muscular y mental producida por situaciones prolongadas de estrés y tensión, mediante técnicas y el control de nuestro propio pensamiento. ¿El objetivo cuál es? Alcanzar algo zen, ¿no? Un estado de paz y de calma para Creo que es lo que todos hoy en día queremos alcanzar. Para que nuestra ansiedad no esté disparada. Los beneficios que nos aportan estos ejercicios de relajación son disminución de niveles de ansiedad y una mayor capacidad para afrontar situaciones de estrés. Aumentan nuestra seguridad y confianza en nosotros mismos. Nos ayuda a mejorar el control de la respiración, eliminando esa molesta hiperventilación que se genera también en estos ataques. Mejoran la digestión, aunque usted no lo crea. Proporcionan un descanso profundo y de calidad, una mayor capacidad para conciliar el sueño de una forma natural, mejorando la calidad de la misma. Hay una mayor resistencia frente a enfermedades, mejor oxigenación en la sangre. Parece que también nos ayuda a equilibrar la presión arterial, facilitan la recuperación física y mental y también aumentan nuestra capacidad de concentración. O sea, todos estos ejercicios de relajación, que hay varios, están los respiratorios, están los musculares, están los que combinan ambos, están, las cosas más complejas, ¿no? Como el yoga, o meditaciones guiadas, y profundas. Bueno, todas estas cosas en realidad nos ayudan a tener más control de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Porque también, si nosotros lo conocemos, podemos también llegar a eso de una manera más fácil. Claro, creo que estos ejercicios como que ayudan a eso justamente, ¿no? Como a conocerse a uno mismo. A entrar en contacto. Sí. Y a sentir que uno está en poder de su propia respiración, aunque parezca algo trivial, pero es importante, sobre todo en estos casos de ansiedad, cuando uno pierde el aire o tiene todas esas sensaciones bastante descontroladas y feas. Es como volver a bajar a tierra. A ver, yo estoy en control de mi cuerpo, estoy en control de mis músculos, estoy en control de lo que siento, estoy en control de lo que pienso. Y uno, cuando se siente más en control de las situaciones y de uno mismo, también está más tranquilo y también contribuye al bienestar de la persona. Claro, más seguridad. Exactamente. Porque, por ejemplo, ¿no? Volviendo al tema de la psicología positiva, Martin Seligman, que es el padre de la psicología positiva, junto a Chris Peterson, habían hecho un ejercicio, un experimento, donde se demostraba cómo a veces la indefensión aprendida, o sea, cuando uno siente que le va mal en algo, le pasa esto, va sumando malas experiencias, eso va contribuyendo también a la depresión. Porque uno siente que no está en control de su vida, de su calidad, de lo que le va rodeando. Entonces, claro, a ver, seamos conscientes, hay cosas que no podemos controlar. No podemos controlar a los demás, no podemos controlar, llámele como un destino o situaciones que escapan a nosotros, como una enfermedad, por ejemplo, o tener un accidente o que nos roben, cosas lamentablemente malas que nos pueden pasar. Pero hay otras cosas que sí dependen 100% de nosotros. Y es ahí donde nosotros tenemos que enfocar nuestra energía.
y ponernos como, digamos, todas las pilas en ese lugar, porque nos hace sentir más seguros. Y ahí pasamos de esa indefensión, o sea, sentirnos completamente indefensos, a la deriva, a estar más en control y también ser los capitanes de nuestra propia vida. Sí, también. Esto es un proceso. Además, me parece que mediante estos ejercicios de relajación también puedes reconocer esas ideas negativas, ¿no? Porque se empieza por eso, por reconocerlas, para después cambiarlas, ¿no? Conocerlas, o sea, eso, Claro. como el conocimiento de uno mismo es fundamental. O sea, también porque... No es que de la noche a la mañana vas a borrar todas esas ideas negativas. Ojalá, estaría buenísimo, ¿no? Pero me parece que hay que empezar por eso, por reconocerlas. ¿Sabes por qué es importante reconocerlas? Porque usualmente los pensamientos negativos son automáticos. O sea, aparecen de la nada, no sé, estás haciendo cualquier cosa y viene el pensamiento negativo y también los naturalizamos. O sea, Claro. o sea, es normal pensar así. Es normal ver todo negro. Es normal que todo me vaya mal. Es normal. Entonces, claro, al naturalizarlo, no lo cuestionamos. Si no lo cuestionamos, no nos hacemos cargo. Y si no nos hacemos cargo, nos terminan ganando. Entonces, es como todo un proceso donde al yo ser más consciente y al yo reconocer este pensamiento automático que me surge cuando estoy haciendo X cosa, yo tengo más control. Y yo tengo la manera de poder empezar a pelearlo. Diversas técnicas, ya tenemos el pelearlo, el distraernos, el simplemente observarlo y no juzgarlo, como la técnica que más nos guste a nosotros. Pero digamos, tenemos herramientas para poder hacer algo con eso. Pero el primer paso es darnos cuenta. Claro. Si no nos damos cuenta, estamos perdidos en realidad. Bueno, vamos a la pausa y cuando volvamos les voy a compartir el ejercicio de relajación de Jacobson, que es utilizado en algunas terapias y como les decía también algunas terapias alternativas. Así que presten mucha atención y tomen nota porque bueno, se los voy a dar en el próximo. Va a venir bien. Ya volvemos. Bueno, últimos 10 minutitos del Club de los Optimistas. Estamos tratando el tema ataques de pánico. Bueno, estuvimos contándoles, bueno, historias, lo que es el tratamiento, las causas. Y bueno, en estos últimos 10 minutos nos vamos a enfocar en lo que es el ejercicio de relajación de Jacobson. Espero que ustedes estén tomando nota de esto porque es algo que les va a venir muy bien para que ustedes están atravesando un momento de mucha ansiedad o bueno, simplemente quieren aprender a relajarse más a diario, o sea, tomarse de repente unos minutos en la mañana, unos minutos antes de dormir para poder entrar, digamos, a todos estos beneficios que le comentábamos en el bloque anterior, ¿verdad? Lo de bajar la presión arterial, lo de, por ejemplo, manejar mejor nuestra ansiedad o incluso también dormir mejor, que eso también obviamente siempre ayuda. Bueno, esta técnica que les comento, el ejercicio de relajación de Jacobson, consiste en provocar una tranquilidad mental suprimiendo lentamente la tensión muscular de todas las partes del cuerpo que provocan ansiedad, ¿no? Como la tensión y la relajación muscular voluntaria nos permite prestar especial atención a las sensaciones que se producen, esos músculos que se tensan, bueno, todos esos músculos que se tensan, le vamos a prestar especial atención para relajarlos. Para comenzar a relajarnos, hay que cerrar los ojos para evitar las distracciones. No nos preocupemos si nos distraemos, bueno, por algún sonido o algún pensamiento que se nos presente, o si incluso podemos llegar a sentir alguna sensación desagradable si justamente estamos atravesando un mal momento. Hay que comenzar de nuevo hasta poder arrancar con el ritmo del ejercicio. Claro, dicen por lo general que la primera vez que uno hace un ejercicio de meditación, por lo general no lo logra, no es tan fácil. No es de inmediato. No es de inmediato. Obvio. O sea, lleva como un proceso porque, claro, al ser algo nuevo, en un inicio como que, claro, vienen las distracciones, etcétera, y no como es tan que fácil. eso de concentrarse a veces termina siendo la parte quizás Claro, más difícil. Es justamente un ejercicio, como dice la palabra. Práctica y mucha práctica. Bueno, cuando estemos encaminados entonces, cerramos los ojos, logramos estar en contacto con nosotros, comenzamos con una respiración profunda. Mantenemos el aire 5 segundos, o sea, inhalamos y los mantenemos 5 segundos y luego exhalamos muy despacito, o sea, sacamos el aire, soplamos muy despacito. Y esto lo tenemos que continuar haciendo durante todo el proceso de relajación.
Bueno, cuando estamos en una posición ya cómodos, respirando apropiadamente, preparados, concentrados, vamos a comenzar con algo muy sencillo, con nuestra frente. Vamos a comenzar a arrugar nuestra frente con mucha fuerza durante 5 segundos. Vamos a sentir esa tensión que se produce en esta parte específica del cuerpo y luego comenzamos a relajarla lentamente durante 20 segundos. Y vamos sintiendo cómo esa frente se va relajando cada vez más y la tensión desaparece completamente. O sea que nos ponemos cómodos, respiramos, inhalamos, exhalamos despacito, arrugamos la frente, sentimos la tensión y luego sentimos cómo se va relajando. Eso lo estamos controlando nosotros, obviamente. Cerramos los ojos muy fuertes durante 5 segundos. Sentimos la tensión que se produce y comenzamos luego a relajar los ojos muy despacito. Va, digamos, desapareciendo esa presión lentamente. Luego ejercemos presión sobre la mandíbula. ¿Vieron cómo empezamos? ¿No? Todo por la cara, bien despacio. Ahora para la mandíbula. Apretamos los dientes y los labios durante 5 segundos y luego, o nuevamente, comenzamos a relajarlos despacito, prestando atención a esa sensación de bienestar y calma que luego produce la mandíbula. Porque luego que el músculo está tenso, cuando lo aflojamos, hay como un alivio en algún punto. Luego vamos a continuar con el cuello. Vamos bajando. El que está contracturado. Hay que empezar arrancamos con el cuellito. Hay que ejercer presión y mantenerlo tenso durante 5 segundos. Acuérdense del 5, es muy fácil. Relajar el cuello lentamente y percibir la sensación positiva que nos lleva a eso de comenzar a relajarnos despacito. Hay que encoger los hombros. Bueno, arrancamos con la frente, los ojos, la mandíbula, ahora los hombros. Hay que elevarlos hacia la nuca, ¿no? Como cuando uno se encoge de hombros. Y ponerlos en tensión también 5 segundos. Los relajamos y los dejamos caer despacio, sintiendo esa diferencia todo el tiempo entre la tensión y la relajación. Ahora ¿hacia dónde vamos? Hacia el brazo derecho. Lo levantamos y cerramos el puño con fuerza, con toda la presión que podamos ejercer sobre ese brazo. Luego también lo vamos relajando despacito. Esta misma operación la vamos a realizar con nuestro brazo izquierdo. Ahora inclinemos la espalda hacia adelante y llevamos los codos hacia atrás, tensando los músculos. Hay que sentir esa tensión que se produce y mantenerla, ¿por cuánto? 5 segundos. Relajamos la espalda, volviendo a la posición inicial muy lentamente. Ahora inspiramos profundamente y mantenemos el aire en nuestros pulmones. Vamos a sentir la presión del pecho y luego exhalamos despacio, relajándonos nuevamente. Es un juego constante entre la tensión y la relajación, entre respirar pausadamente y los 5 segundos, manténganlo, porque todo esto se hace en periodos de 5 segundos. Luego vamos a tensar los músculos de la zona abdominal. Los mantenemos rígidos, luego los relajamos. Luego pasamos a las piernas. Primero con la pierna derecha, tensamos el músculo, el gemelo. Vamos a dirigir los dedos del pie hacia abajo, mantener esa posición por 5 segundos. Sentimos la tensión y luego otra vez comenzamos despacio con el proceso de relajación. Esto es básicamente el ejercicio de Jacobson. Básicamente es este juego de tensión y relajación, mientras respiramos de una manera controlada y consciente. O sea, porque obviamente uno cuando respira es muy automático, uno no está pensando, estoy respirando. Claro. Pero de esta manera uno tiene que enfocarse. Si te focalizás en eso. Exacto, es todo muy parecido al mindfulness que hablábamos en el programa anterior, donde uno está 100% consciente de lo que está haciendo y está en contacto con uno mismo, con sus emociones y con, digamos, también con sus reacciones. Y para terminar el tema bastante completo de hoy de ataques de pánico, no se pueden quejar. Le hemos traído material abundante. Bueno, en la rutina, como comentaba María, uno de nuestros testimonios, ustedes pueden implementar unos pequeños y muy sencillos pasos que nos van a ayudar a reducir el nivel de ansiedad. Por ejemplo, comer a horas regulares. Así nuestra digestión está tranquila, nuestros niveles de azúcar están en orden y bueno, nuestro organismo está trabajando de la manera correcta. Hacer ejercicio regularmente, no en exceso. Está bien por lo menos 3 veces por semana, 1 hora, algo sencillo de acuerdo a nuestra edad y a nuestras posibilidades físicas también.
Dormir lo suficiente. Dormir menos de 6 horas contribuye al malestar físico, en realidad. Nosotras, y especialmente las mujeres, presten atención, necesitamos dormir más que los hombres. Así que eso está científicamente comprobado. No se pongan mal si su pareja duerme menos que ustedes y está fresco como una lechuga, porque nosotras necesitamos dormir más. Por eso salen más los hombres a bailar. Y nosotras viernes, no aguantamos. sábado, domingo, y nosotras no podemos con la vida. Bueno, y por último, disminuir o evitar del todo la cafeína y determinados medicamentos que pueden ser estimulantes. Incluso algunos medicamentos para los resfríos comunes pueden llegar a tener una incidencia negativa en nuestro organismo, así que lean cuidadosamente el prospecto. Bueno, ya nos despedimos. Les vamos a ir adelantando en la semana. ¿Cuál va a ser la temática para el próximo miércoles? Exactamente. Vamos a tener una sorpresa grande en estos días. No un invitado muy interesante. Muy interesante, que bueno, les va a sorprender, creo yo. Creo que sí, creo que no se la iban a esperar. Bueno, muchas gracias por haber participado del programa de hoy. Muchas gracias a todos los que nos escribieron y dejaron sus testimonios. Nos vemos el próximo miércoles entonces con más El Club de los Optimistas. Chao, chao.